Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Malice y esto es el anime bajo la manga. Acompáñenme en esta nueva aventura y comencemos. Alguien ha poseído mi cuerpo. Parte 2. De regreso en la mansión, Oricini yacía en el suelo. Karin, alarmado, preguntó: ¿qué ha sucedido? Kana, completamente tranquila, respondió: Oricini intentó golpearme, así que actué primero. Karin la miró, sorprendido. ¿Tú hiciste esto? Sí, respondió ella sin vacilar. Usé una droga que creé cuando tenía 14 años. Existe un neutralizador, pero le pedí que se disculpara. No terminó la frase. Oricini perdió el conocimiento y se desplomó por completo. Karin solo pudo observar la escena, atónito. Kana, sin darle importancia, le preguntó si las hierbas y las agujas ya estaban listas. Karin le respondió que sí, que llegarían al anochecer. Kana se volvió a verlo y comentó que eso había sido muy rápido, pidiéndole que le avisara en cuanto llegaran. Karin asintió, aunque añadió que debía dejar a Oricini en paz. Kana aceptó sin discutir. Minutos después, Karin caminaba por los pasillos, sumido en sus pensamientos. No podía entender cómo Oricini, uno de los mejores espadachines del imperio, había sido incapacitado con una sola droga. Un hombre que, si quisiera, podría romper una piedra con sus propias manos. Aún así, lo que más lo inquietaba era otra cosa. ¿Cómo Kana había sido capaz de crear un arma tan peligrosa a los 14 años? Mientras reflexionaba, una idea se hizo cada vez más clara en su mente. Definitivamente, ella había cambiado. Por otro lado, Kana observaba con sorpresa al ver que él había hecho exactamente lo que le pidió. Mientras tanto, explicaba que la acupuntura permite atravesar la sangre obstruida. Las agujas, hechas de piedras preciosas curativas de alto grado, ayudan a que la sangre fluya suavemente por todo el cuerpo. Pensó entonces que, ya que había conseguido todos los ingredientes, solo quedaba una cosa por hacer. Kana le entregó un contrato, pidiéndole que lo firmara. Karin lo miró, preguntando si esas eran todas las condiciones. Kana respondió que sí, que solo se estaba asegurando. Sin más, él lo firmó, aunque comentó que le parecía algo ridículo. Aún así, le advirtió que debía curar a Lucy, tal como lo había prometido. Kana asintió con calma. Le aseguró que así sería, y que comenzaría de inmediato con el tratamiento. Tiempo después, Kana ya se encontraba en la habitación de Lucy. Lo primero que hizo fue pedirle que se recostara para comenzar el tratamiento. Sin embargo, en el momento en que iba a actuar, Karin la sujetó con fuerza, alarmado. ¿Acaso estás loca?, gritó. ¿Cómo puedes intentar ponerle una aguja en el cuello? Kana, tranquila, le pidió que la soltara. Le explicó que solo estaba iniciando el tratamiento. Pero Karin seguía reclamando. Eso no es un tratamiento. Molesta por la interrupción, Kana lo miró con frialdad. Entonces, ¿quieres que me detenga? Karin bajó la mirada. Nunca había visto algo así. Kana respondió con firmeza que era una cura que había descubierto mientras estudiaba alquimia. Él había confiado en ella para realizar el tratamiento, así que debía soltarla, creyera o no en sus métodos. Finalmente, añadió, con un tono más duro, que con esa actitud mediocre no llegaría a ninguna solución. Karin, soltándola, le dijo que creía en ella. Kana simplemente respondió que entonces se apartara, ya que solo estaba siendo una distracción bastante molesta. Pensó que lo único que había conseguido era asustar a Lucy. Kana se acercó a Lucy y, con voz tranquila, le aseguró que la curaría. Le pidió que confiara en ella, en el tratamiento que iba a realizar y que siguiera sus indicaciones. Lucy la miró ilusionada. Eres la primera en prometer que me curará, dijo. Confiaré en ti, hermana mayor. Kana la observó en silencio, pensando en lo dulce y tranquila que era. Luego le pidió que se recostara para continuar con el tratamiento. Minutos después, Lucy, emocionada, dijo que podía mover los labios. Kana y Karin la observaban, él no podía ocultar su sorpresa.
Kana le explicó a Karin que podía hacerlo, que solo debía confiar en ella. Aunque, en el fondo, pensaba que no esperaba que el progreso fuera tan rápido. Las piedras curativas eran mucho más poderosas de lo que había imaginado. Luego añadió que, para una recuperación completa, Lucy debía beber el medicamento durante un mes. Con el tratamiento de ese día terminado, Kana se dispuso a retirarse. Sin embargo, Karin la detuvo, llamándola hermana. Kana se giró rápidamente. Pero Karin guardó silencio por un momento, bajando la mirada. Tras una larga pausa, simplemente dijo: «No es nada». Kana, sin decir más, se dio la vuelta y se marchó, dirigiéndose a su habitación. Mientras caminaba, pensaba que, por la reacción de Karin, era evidente que tenía muchas preguntas. No era de extrañar, después de todo, ya no era la misma de hace 7 años. Sin embargo, no sentía ninguna curiosidad por lo que él quisiera decir, ni por lo que pensaran los demás Edis. Hubo un tiempo en el que deseaba que la vieran como parte de la familia, pero ahora, eso ya no era más que una necesidad vacía. Al abrir la puerta, entró a su habitación y se sorprendió al verla tan limpia y ordenada. Sin darle más importancia, se dispuso a acostarse en la cama. Pensó que, de todos modos, ellos la odiaban, así que no tenía sentido intentar llevarse bien con ellos. Además, ya había visto lo fácil que les resultaba cambiar. El sueño terminó por vencerla. Pero, de repente, la puerta se abrió bruscamente. Una mujer entró gritando su nombre y, sin dudarlo, le dio una bofetada. «¿Qué le hiciste a Orsini?», exigió, furiosa. La mujer era la madrastra de Kana, la duquesa Chloe Eres. Kana, con voz tranquila, le dijo que deberían hablar primero, preguntándole por qué le había pegado. Chloe frunció el ceño. «¿Y esa actitud?», replicó, molesta. En ese momento, Karin entró a la habitación, exigiendo que su madre se detuviera. «¿Qué demonios está pasando?», Chloe lo miró con irritación. «Eso mismo quiero saber», respondió. Kana ya había sido echada de la mansión hace mucho tiempo, y ahora regresa como si nada, y de repente Orsini aparece herido. Kana frunció ligeramente el ceño. «¿Cómo que fui echada?». «Yo me casé y por eso me fui». Chloe solo la miró con desprecio. Karin se acercó a su madre. «Ella es mi invitada», dijo con firmeza. «Te pido que seas educada». Chloe apretó los puños, visiblemente molesta. «Si Karin la ha traído como invitada», dijo con frialdad, «no significa que me alegre verla. Aunque haya pasado tanto tiempo». Kana sostuvo su mirada sin inmutarse. «Es lo mismo para mí». Chloe afirmó que Orsini estaba sufriendo mucho y que el antídoto solo podía ser preparado por ella, así que le pidió que dejara de molestarlo y lo ayudara. Kana respondió que lo haría, pero que antes quería escuchar una disculpa. Molesta, la duquesa dijo con frialdad: «Lo siento. Hice mal. No volverá a ocurrir». Kana se sorprendió por lo rápido que se disculpó, incluso le pareció que actuaba con más astucia que Orsini. Levantándose de la cama, Kana le entregó el antídoto. «Con una sola gota será más que suficiente». Mientras hablaba, pensó que desde el principio había querido que Orsini se disculpara personalmente, pero, en realidad, eso ya no importaba. Él ya no valía tanto para ella. La duquesa, aliviada, tomó el frasco. «¿Este es el antídoto?», preguntó. «Será mejor que vaya personalmente. Después de todo, es una herida que tú misma causaste». Kana, sin embargo, pensó que la duquesa no confiaba del todo en poder usar correctamente el medicamento. «Está bien», respondió. «Lléveme a su habitación». Ya en la habitación, Orsini, al verla, continuó maldiciéndola. Kana lo miró con calma. «Si dices una palabra más, podría caer accidentalmente», respondió con frialdad. Orsini solo se quejaba de dolor. Kana se acercó y, con voz firme, le pidió que se callara y se mantuviera quieto, asegurándole que pronto terminaría. Karin, al observar la cercanía entre ambos, se sorprendió y, algo nervioso, desvió la mirada.
Kanna entonces preguntó. ¿Te duele? Orsini soltó una risa amarga. ¿Y vienes a preguntar eso ahora? Kanna no se inmutó. ¿Confías en mí? Orsini, irritado, giró el rostro hacia ella. ¿Qué fue lo que dijiste? Sin apartar la mirada, Kanna apoyó su mano sobre la herida. El medicamento atravesará las 4 capas del tejido, explicó con calma. ¿Estás seguro de que no quemará tu corazón? La duquesa, alarmada, le gritó. ¿De qué estás hablando? Kanna pensó que solo había sido una pequeña advertencia para que fuera más cuidadoso en el futuro. Luego, con total calma, respondió. Solo estoy bromeando. ¿Cómo es posible que un gran espadachín como Orsini se sienta intimidado por algo así? La duquesa seguía insistiendo. Kanna. Ella simplemente asintió. Lo haré. Abrió el frasco y vertió el contenido sobre la herida. Al instante, ésta desapareció. Karin y la duquesa observaron, completamente sorprendidos. La duquesa no podía creerlo, la herida había sanado en un instante. Realmente es sorprendente lo que ha logrado con la alquimia. Pensé que solo era un pasatiempo sin valor de una chica inútil. Kanna se levantó y se dirigió a Karin. Ya está curado. No sentirá dolor. Me iré a descansar. Se dio la vuelta para marcharse, aún algo molesta por haber sido interrumpida en su sueño. Pero, al abrir la puerta, se detuvo de golpe. Alzó la mirada. ¿Por qué había dejado de respirar? No había sido su voluntad. De pronto, su cuerpo se tensó, quedando completamente paralizada. Frente a ella se encontraba el duque Alexandro Adis. El duque se acercó lentamente y, de manera inesperada, acarició su rostro. Kanna Adis. Kanna quedó completamente sorprendida. ¿Por qué está haciendo algo que nunca antes hizo? ¿Por qué me está tocando el rostro? Y, sobre todo, ¿por qué me llamó Adis, y no de Valentino? El duque retiró la mano y le preguntó si había regresado. Kanna asintió. Sí, hace mucho tiempo que no lo veo, padre. Por dentro, pensó que ni siquiera tenía la intención de llamarlo de esa manera, pero debía mantenerse calmada. Él podía echarla en cualquier momento si así lo deseaba. Luego añadió que le explicaría todo, así como las razones por las que había regresado. Karin y la duquesa observaban la escena en silencio. Chloe, confundida, no podía evitar preguntarse desde cuándo se había levantado la prohibición. En cuanto el duque la vio, pensó que le echaría de inmediato, pero, al parecer, estaba escuchando con atención lo que Kanna decía. Kanna le explicó que había regresado por el tratamiento de Lucy y le pidió que, por favor, no regañara a Karin. El duque la miró sin decir nada. El silencio se prolongó. Kanna sostuvo su mirada, ligeramente nerviosa. Si tiene algo que decir, que lo diga de una vez. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, el duque respondió. De acuerdo. Kanna lo observó, un tanto sorprendida. Haz lo que quieras. Sin añadir nada más, el duque se dio la vuelta y se marchó. Kanna se quedó en silencio, mirándolo marcharse. ¿De verdad, dijo que puedo hacer lo que quiera? Al día siguiente, el duque sorprendió a la familia Adis al convocar una reunión familiar bajo el mismo techo. Isabel Adis, la hermana gemela de Karin, gritó molesta. ¿Qué sucedió mientras no estaba? Exijo que me lo digan. Luego preguntó con inquietud, ¿acaso Kanna ha regresado? Hace 7 años, cuando su hermana se casó, pensó que nunca más la volvería a ver. Debido a la advertencia de su padre, no se acercó mucho al mundo social. Según los rumores, su hermana estaba viviendo bien en la casa de sus suegros, así que consideraba que era mejor no tener una hermana mayor. No había nadie que deshonrara a la familia. Así eran las cosas. Pero ahora, en el presente, la duquesa le cuenta que Karin firmó un contrato con Kanna para que pudiera quedarse ahí, con la condición de curar a Lucy. Isabel, molesta, le pregunta por qué. Sin embargo, la duquesa no responde, así que decide dirigirse a la habitación de Karin abriendo la puerta de golpe.
Al verlo, le reclama, ¿por qué hiciste eso? Karin, sin rodeos, agrega que Lucy ya está mejor con su tratamiento. Isabel, agarrándose la cabeza, insiste en que eso no es suficiente. ¿Cómo puede ella saber de medicina moderna? No creo que sea lo correcto, solo por eso vino a vivir de nuevo a la mansión. Aún así, Karin le pide que se detenga. El ambiente se vuelve tenso mientras la mira fijamente y le dice, ¿le llamas solo eso, a la enfermedad de Lucy? Isabel pensaba que Lucy solo era hija de una criada. Honestamente, no le importaba si estaba enferma o no. Le parecía extraño que su hermano mayor aceptara un trato tan tonto. Hermano, soy tu gemela. ¿Por qué la elegiste a ella? Le reclama. Karin, irritado, le ordena, sal de la habitación inmediatamente. Isabel se queda en shock. No podía creer que la hubiera echado. Después de eso, se dirige al campo de entrenamiento, donde se encuentra Orsini. Le cuenta que Kanna ha regresado, pero él ni siquiera la escucha, aunque lo llama por segunda vez. Orsini la ignora por completo. Isabel, llevándose la mano a la cabeza, piensa que no puede creer lo que está pasando. Ahora que lo piensa, solo le queda hablar con su padre. Se dirige a la oficina del duque, pero se detiene al acercarse. Siente miedo. Ha sido un blanco de miedo desde que era niña. Nunca me ha castigado físicamente, pero siempre le he tenido miedo. Siempre lo he visto igual, joven y guapo, eso es desconcertante, pero... Dicen que envidio a mi padre por tener poder. Pero eso son tonterías. Basta con mirarlo a los ojos para entenderlo. Mi padre nunca ha visto su familia como personas, sino como piezas intercambiables. Por eso, dar una opinión no sirve de nada. Mientras caminaba por el pasillo, Isabel se detuvo frente a una ventana, pensativa. No quería admitirlo, pero el simple hecho de que Kanna estuviera de nuevo en esa casa le resultaba insoportable. Más tarde, cuando la tuvo frente a ella, la llamó con una sonrisa forzada. Hermana, ¿cuánto tiempo? Pero en su mirada no había calidez. Solo desagrado. ¿Cómo has estado? Preguntó, fingiendo interés. Kanna le devolvió la sonrisa, tranquila. Bien. Dime algo, continuó. ¿Es cierto que vas a tratar a Lucy? Sí. Una respuesta simple. Directa. ¿En serio? Ni los mejores doctores han podido hacer nada por ella, ¿y tú sí? Se acercó un poco más, bajando la voz. Cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste? Kanna la miró en silencio por un segundo. Luego, sin perder la compostura, apartó su mano. No es algo que tenga que explicarte. Así que, por favor, no finjas que somos amigas. Isabel se quedó sorprendida. Ya en su habitación, Isabel se dejó caer en silencio. Se volvió loca. Frunció el ceño, molesta. Solo intenté ser amable. ¿Y me sale con eso? Apretó los dedos con fuerza, intentando calmarse. Que no finja que somos amigas, murmuró con incredulidad. ¿Quién se cree que es? El enojo comenzó a crecer dentro de ella. No importa, continuó en voz baja. Aún así tengo que encontrar la manera de sacarla de aquí. Es inaceptable. Para Isabel, Kanna no era más que un problema. Una mancha. Una plaga. No voy a permitirlo, dijo con firmeza. Es una molestia para toda la familia. Desde su regreso, la familia Addis no ha dejado de verse envuelta en escándalos. El cabello negro. Esos ojos extraños. Todo en ella parecía arrastrar la niebla. Y aún así, había gente que adoraba a la niebla negra y son llamados los sinagogas negros. Pero los rumores nunca desaparecen del todo. Decían que el duque Addis había hecho un trato con el dios de la oscuridad, y que de ese pacto había nacido un hijo. Kanna. Eso es lo que la gente repetía una y otra vez. Los chismes crecían con una rapidez absurda. Incluso llegó a circular el rumor de que debía probar su derecho al título. Ridículo. Pero en ese mundo,
los rumores podían pesar más que la verdad. Al final, solo hubo una forma de silenciarlos. Demostrarlo. Cuando una bestia apareció en la capital, el duque actuó sin dudar. La eliminó con sus propias manos. Sin titubeos. Sin fallar. Fue entonces cuando todos lo recordaron. La familia Addis y la familia Valentino son las únicas capaces de enfrentarse a la niebla negra. Isabel cerró los ojos lentamente. Mi padre jamás haría un trato con algo tan sucio. Desde aquel día, las dudas comenzaron a desaparecer. El cabello negro y los ojos de Cana no habían cambiado. Seguían siendo igual de inquietantes. Para Isabel, su sola presencia resultaba desagradable. Oscura. Incómoda. Difícil de ignorar. Es como un insecto alado, pensó con desdén. Algo que no debería estar ahí. Apretó los labios. Tengo que sacarla de esta casa, murmuró. Pero entonces recordó las palabras de Karin. El contrato. Frunció el ceño. ¿Por qué haría algo así? El silencio llenó la habitación por un instante. Y entonces. Sus ojos brillaron levemente. Una idea. Lenta, peligrosa, pero útil. Ya veo. Una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. Tal vez pueda usar esto a mi favor. Con una mirada decidida, Isabel ya había tomado una decisión. Pero, por otro lado, Cana ya en su habitación, leía en silencio el diario. Era el diario de Lee Jo-hwa. En sus páginas se contaba una vida marcada por el rechazo. Desde pequeña, fue marginada por su familia y la sociedad. No era solo su familia quien la evitaba, nadie la quería cerca. El mundo entero parecía intimidarla. Y, al mismo tiempo, ella tampoco encajaba en él. En los últimos años, ese diario solo hablaba de dolor. Momentos oscuros. Soledad. La vida de Cana había sido miserable. Cana no pudo evitar pensarlo. Mientras ella había tenido una vida cálida y tranquila, Lee Jo-hwa había sido arrojada a un mundo hostil, donde nadie estaba de su lado, y todo eso con solo 17 años. Aunque sus tonterías la molestaran, Cana no le echaba la culpa. Cerró el libro con suavidad. No es su culpa. Lee Jo-hwa había tenido que sobrevivir durante 12 años en ese entorno, mientras ella vivía tranquilamente, sin saber nada. No es culpa suya, ni mía, murmuró. Sus ojos se endurecieron levemente. Es culpa de quienes la odiaron desde niña. Un silencio pesado llenó la habitación. Es repugnante. Suspiró. Ya no quiero seguir aquí. Si Lucy se recupera pronto, podré irme antes. Pero entonces. La puerta se abrió de golpe. Los sirvientes entraron sin previo aviso. Señorita Cana, venga con nosotros. ¿Qué sucede? Preguntó, frunciendo el ceño. No hubo respuesta. Solo la sujetaron y la llevaron con prisa por el pasillo. Oigan. Protestó. ¿Qué está pasando? La señorita Lucy está en estado crítico, respondió finalmente uno de ellos. El ambiente se volvió pesado. Sin perder tiempo, Cana aceleró el paso. Cuando llegó a la habitación, encontró a la duquesa e Isabel, observando la escena. Lucy yacía en la cama, pálida. Karin estaba a su lado. Hasta a un lado, dijo Cana con firmeza. Necesito revisarla. Pero Karin, molesto, la apartó de golpe. No la toques. Gritó. Me equivoqué al confiarte su tratamiento. Pero Cana insistió en acercarse a revisarla. Déjame verla. Karin la sujetó del brazo y la apartó con brusquedad. Cuando la miró, sus ojos estaban llenos de irritación. Todo esto es tu culpa, espetó. Nunca había estado así de enferma. El ambiente se tensó. Cana no retrocedió. Ahora no es momento para tus quejas, respondió con frialdad. Karin apretó los dientes. Pero ella continuó, sin apartar la mirada.
Si quieres llorar, gritar o hacer un escándalo, hazlo después. Si quieres culparme o maldecirme, adelante. Pero este no es el momento para eso. Su voz se volvió firme, autoritaria. Tu hermana está enferma. El silencio cayó por un instante. Kanna lo miró directamente. Muévete. Y déjame trabajar. Isabel observaba todo con sorpresa. Karin guardó silencio. Con una mirada triste, simplemente se apartó, permitiendo que Kanna se acercara a Lucy. Si no la reviso ahora, podría ser demasiado tarde, dijo ella con seriedad. Mientras tanto, Lucy apenas podía mantenerse consciente. Su respiración era irregular y su cuerpo temblaba débilmente. Kanna frunció el ceño. ¿Qué ocurrió exactamente después del segundo tratamiento? Lo único que Kanna pudo identificar fue fiebre, crisis respiratoria y convulsiones. Frunció el ceño de inmediato. Esos síntomas no tenían relación con la parálisis facial de Lucy. Y tampoco parecía tratarse de una enfermedad nueva. No tenía sentido. Las enfermedades normalmente avanzan de forma gradual, lenta, como gotas de lluvia empapando la ropa poco a poco. No explotan de repente como una bomba sin previo aviso. Entonces solo había una explicación posible. Kanna levantó lentamente la mirada hacia la doncella de Lucy. Su voz se volvió fría. ¿Qué fue lo que comió hoy? Esas palabras hicieron que Isabel volteara de inmediato. Eso ya es demasiado, gritó furiosa. ¿Acaso no sientes remordimiento por lo que le hiciste a Lucy? Su voz comenzó a temblar dramáticamente mientras señalaba a Kanna. Lo sé todo. Usaste a Lucy para volver a esta mansión, ¿no es así? Solo querías una excusa para regresar. No sabes tanto de medicina como quieres aparentar. Nunca debiste llegar tan lejos. Pero Kanna no le dio importancia. Simplemente se giró nuevamente hacia la doncella y habló con firmeza. Dime qué fue lo que comió hoy Lucy. La doncella dudó por un momento. Nerviosa, volteó a ver a Isabel antes de responder. La señorita estaba perfectamente bien hasta esta mañana. Pero, solo hay una razón para que haya empeorado así en pocas horas. Debió haber comido algo malo. Yo misma organicé la dieta de Lucy, dijo con firmeza. Así que dime exactamente qué fue lo que comió hoy. Su mirada seguía fija en la doncella. No omitas nada. La sirvienta abrió la boca, nerviosa, intentando responder. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Isabel se acercó furiosa. Ya te dije que pares. Sus ojos estaban llenos de molestia. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir acosando a Lucy? Kanna frunció ligeramente el ceño, pero no respondió. No importa cuánto quieras quedarte en esta mansión, deja de fingir que sabes de medicina. Apretó los dientes con fuerza. Esto ya es demasiado. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Abrió la puerta bruscamente y miró a los caballeros que custodiaban afuera. Entren. Isabel señaló a Kanna. Llévensela y enciérrenla en su habitación. Ahora. Pero los caballeros no se movieron. El ambiente se volvió incómodamente silencioso. Isabel frunció el ceño al notar la vacilación de los hombres. ¿Qué están esperando? Espetó con irritación. ¿Acaso no escucharon mi orden? Los caballeros se miraron entre ellos, dudando. Nadie dio un paso. Después de todo, Kanna seguía siendo una integrante de la familia Addis, y, además, había sido autorizada personalmente por Karin para tratar a Lucy. Mientras tanto, la condesa observaba todo en silencio. Conocía perfectamente lo que había ocurrido desde el principio, pero aún así no había intervenido. Finalmente, soltó un pequeño suspiro y habló con frialdad. Hagan lo que Isabel dice. Los hombres avanzaron para llevársela. ¿Están locos? Exclamó. Ahora no es el momento. Lucy necesita atención médica inmediata. Mientras los caballeros se acercaban, Isabel apretó los labios. Ni siquiera ella pensó que la situación llegaría tan lejos. Al principio,
Solo quería hacer que Lucy sufriera un poco, nada más. Desvió la mirada por un instante y luego habló con frialdad. Levántenla. Los caballeros dudaron apenas un segundo. Arrástrenla afuera si es necesario. Uno de los caballeros terminó cargando a Kanna a la fuerza, ignorando sus protestas. ¿Y entonces? ¿Qué creen que están haciendo? La voz de Karin resonó por toda la habitación. Deténganse, ordenó Karin con evidente molestia. Su voz hizo que todos se congelaran. Kanna levantó la mirada hacia él en silencio. Su expresión se ve rara, pensó mientras lo observaba acercarse. Parecía alguien que hubiera comido algo en mal estado. Karin caminó directamente hacia los caballeros que sostenían a Kanna y la tomó con cuidado, dejándola nuevamente en el suelo. Luego los miró con frialdad. Retírense. Perdone sus modales, señorita Kanna. Pero Isabel no pudo quedarse callada. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó irritada. ¿Por qué sigues poniéndote de su lado? ¿Acaso no lo ves? Continuó, alzando la voz. Lucy está así por culpa de ella. Pero Karin perdió la paciencia. Cállate, gritó furioso. Karin la miró con incredulidad. ¿En qué estabas pensando? Continuó. ¿Cómo pudiste ordenar que tocaran a tu propia hermana? ¿Acaso tienes idea de lo que acabas de hacer? Isabel se quedó paralizada por un instante. Luego, poco a poco, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Y tú cómo puedes hablarme así? Respondió con la voz temblorosa. Soy tu hermana gemela. Apretó los puños. Y aún así, le estás cubriendo a ella. Su mirada se dirigió hacia Kanna. ¿Qué pasa contigo? Preguntó con amargura. ¿Acaso ustedes dos se hicieron amigos? Karin no respondió. Sin esperar más, se dio la vuelta y caminó hacia su madre. ¿Escuchaste lo que me dijo? Preguntó con indignación. Yo solo estaba preocupada por Lucy. La condesa escuchó en silencio. Sin embargo, en el fondo sabía que intervenir ahora solo empeoraría las cosas. Karin rara vez perdía el control de esa manera, y enfrentarlo en ese estado no traería nada bueno. Chloe simplemente se levantó de su asiento. Me retiraré a descansar. Madre, espera. Llamó Isabel rápidamente. Pero la duquesa solo suspiró cansada. Ya es suficiente por hoy. Tomándola de la muñeca, intentó llevársela. Ven conmigo. Sin embargo, Isabel negó con la cabeza. No. Me quedaré aquí. Estoy preocupada por Lucy. Chloe la observó unos segundos antes de soltarle la mano. Entonces me iré primero. La duquesa abandonó la habitación lentamente. Por otro lado, Karin volvió a mirar a Isabel. Tú también deberías descansar. No me iré, respondió ella con firmeza. Kanna observó la escena en silencio. Y mientras veía la actitud de Isabel, una sospecha comenzó a crecer en su mente. Está actuando demasiado extraño. Entonces habló con calma. Déjala quedarse. Karin frunció ligeramente el ceño, pero no discutió. Kanna volvió a acercarse a la doncella. Es solo cuestión de tiempo para que su fachada se derrumbe, pensó. Dime otra vez qué comió Lucy. No comió ningún bocadillo extraño. Solo siguió el menú que usted preparó, pero después de comer tomó un té. Kanna levantó la mirada, pidiendo que continuara. La señorita dijo que tenía un sabor un poco extraño, pero lo revisé y no encontré nada raro. Tráelo. La doncella asintió rápidamente y salió de la habitación. Minutos después regresó con un pequeño frasco. Este fue el té que bebió la señorita Lucy. Kanna lo tomó y abrió la tapa lentamente. Karin se acercó un poco más. Huele a hojas de lavanda. La doncella asintió. Sí. Es el té favorito de la señorita Lucy. Kanna vació cuidadosamente el contenido sobre la mesa para revisarlo. Sus ojos se entrecerraron al instante.
Esto no es solo lavanda. El ambiente se volvió pesado. Karin la miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Kana levantó una pequeña hoja, dijo, aquí hay otra planta. En ese momento, Isabel se puso de pie de golpe. Ya basta, gritó furiosa. Pero Kana no le prestó atención. Tomó un pequeño puñado de las hierbas y se las entregó a Karin. Huélalo. Karin las observó unos segundos antes de acercarlas lentamente a su nariz. El ambiente quedó en completo silencio. Mientras tanto, Isabel seguía hablando desesperadamente. Solo dije que le daría un poco a Lucy, gritó. Karin volvió a oler las hierbas antes de hablar. Definitivamente es lavanda, solo puedo sentir ese aroma. Al escuchar eso, Isabel soltó el aire con nerviosismo. Ya basta, dijo rápidamente. Esto está llegando demasiado lejos. Pero Kana no respondió. Solo la observó en silencio. Esa mirada hizo que Isabel sintiera un escalofrío. Ya debe estar asustada, pensó intentando tranquilizarse. Aún así, esto ya pasó el límite. Tendré que hablar con padre. Pasaron unos segundos antes de que Kana hablara finalmente. Sí, tienes razón. Isabel levantó la cabeza de inmediato. En lugar de admitir lo que hiciste mal, sigues fingiendo que sabes de medicina, dijo con frialdad. No puedo creer que seas tan descuidada. Su voz se volvió más dura. Después de hacerle algo así a Lucy, yo ni siquiera podría levantar la cabeza de la vergüenza. Entonces sonrió levemente. Gané. Por fin podré sacarla de esta casa. Pero Kana volvió a hablar. Te ves muy nerviosa. La sonrisa de Isabel se congeló. Kana se acercó lentamente. Deberías mantener la compostura. Luego tomó el frasco nuevamente y sonrió apenas. Por suerte, no derramé todas las hojas. Le entregó el recipiente a la doncella. Prepárale un té a Isabel con esto. Tal vez la ayude a tranquilizarse. Isabel abrió los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Kana la miró directamente. Afortunadamente, parece ser un té que se adapta muy bien a tus gustos. El ambiente se volvió pesado. Isabel no respondió. Solo se quedó mirándola en silencio mientras el nerviosismo comenzaba a reflejarse claramente en su rostro. Poco tiempo después, la habitación quedó sumida en un profundo silencio. Ahora solo permanecían allí Karin, Kana y la doncella. En cuanto Kana le sugirió a Isabel beber el té, ella huyó de inmediato. No estoy de humor para tomar té, dijo apresuradamente antes de salir casi corriendo de la habitación. Sus pasos eran rápidos e inestables. Mientras se alejaba por el pasillo, las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Todo esto lo hice por la familia. Apretó los labios con fuerza. Nunca imaginó que lo de Lucy terminaría llegando tan lejos. Pero más que el miedo o la culpa, había algo que no podía sacar de su mente. La forma en que Karin la había mirado. Aquella mirada fría y decepcionada seguía clavada en su memoria. Finalmente, Karin le preguntó a Kana si realmente Isabel había hecho eso y qué era lo que había mezclado con las hojas de té. Kana le señaló el contenido sobre la mesa y explicó que se trataba de una flor del árbol de Azuki, más específicamente el capullo. Originalmente, cuando las hojas de té se secaban, tanto el color como la forma se volvían muy similares, y además el árbol de Azuki no tenía un olor demasiado fuerte, por lo que era difícil distinguirlo. Karin respondió que prácticamente no podía notar la diferencia, pero Kana le explicó que, si prestaba suficiente atención, podía verse algo enrollado en forma circular entre las hojas rígidas. Señalándolo con cuidado, añadió. Esa es la lavanda, y la otra, la más oscura, es la flor de Azuki. La lavanda es rígida, mientras que la flor de Azuki es redonda y de color más oscuro. Preocupado, Karin le preguntó si acaso era venenosa. Kana negó suavemente con la mano. No exactamente. Pero si se consume en grandes cantidades puede volverse tóxica. Los síntomas normales de intoxicación son dolor abdominal y diarrea.
Cosas como esas no suelen ser graves. Karin bajó la cabeza con evidente inquietud. Lucy tiene insuficiencia cardíaca, vómitos, convulsiones y ahora dificultad para respirar. Eso no es solo un ligero dolor de estómago. Tal vez haya algo más que desconocemos. Kana se acercó a él y, colocando una mano sobre su hombro, trató de tranquilizarlo. Cálmate. Sé lo que está sucediendo. Hay ingredientes opuestos al medicamento que le di. La píldora que está tomando Lucy contiene una droga llamada regaliz. Entonces le explicó que la combinación entre el regaliz y la flor de Azuki producía una reacción tóxica. Aunque estaba segura de quien había hecho aquello, dudaba que esa persona supiera que las consecuencias serían tan graves. En el mejor de los casos, continuó Kana con seriedad, solo quería provocarle un pequeño dolor a Lucy. Mientras Karin la observaba con evidente sorpresa, Kana simplemente le pidió papel a la doncella. Tomando la pluma, comenzó a escribir con calma mientras decía: si Lucy siguiera enferma, eso significaría que estoy haciendo mal mi trabajo. Tarde o temprano tendría que abandonar la mansión. Luego, como si acabara de recordarlo, añadió con tranquilidad: ahora que lo pienso, el verdadero culpable debe estar temblando en este momento. Aunque no creo que castiguen a Isabel. Karin, claramente agotado por todo lo ocurrido, levantó la mirada y le preguntó con preocupación: ¿de verdad podrás curar a Lucy? Kana levantó apenas una leve sonrisa antes de responder con serenidad: no te preocupes. Si siguen mis indicaciones, Lucy estará bien. Su tono era tan seguro que, por un instante, incluso Karin sintió como parte de la ansiedad que llevaba encima comenzaba a desaparecer. Kana caminó hacia la doncella y le entregó el papel que acababa de escribir. Ve a la farmacia y pide todo lo que está anotado aquí. Cuando regreses, yo misma comprobaré las cantidades. La doncella asintió rápidamente antes de retirarse apresurada de la habitación. Mientras tanto, Karin permanecía observándola en silencio hasta que finalmente la llamó. Hermana. Aquella palabra hizo que Kana se girara lentamente para verlo. Siento lo sucedido antes, dijo Karin con seriedad. Sin embargo, Kana, todavía irritada, respondió de inmediato. ¿Qué te pasa? Si es por lo de Lucy, no tienes que preocuparte. Será tratada tal como acordamos. Karin se levantó de golpe y rápidamente aclaró. No es por eso. Pero Kana, aún molesta, lo interrumpió antes de que pudiera continuar. Deja de llamarme hermana. Llámame como antes. Sabemos perfectamente que a ninguno de los dos le gusta ese título. Su mirada se endureció ligeramente mientras añadía con frialdad. Sé que me odias, así que deja de fingir. Después de decir aquello, se dio la vuelta con intención de marcharse. Un mes después, Lucy corría alegremente por el jardín mientras se dirigía hacia Kana, llamándola con entusiasmo. Hermana. Kana volteó a verla y le dio los buenos días con tranquilidad. Lucy, con una brillante sonrisa, respondió de inmediato antes de acercarse a ella. Mientras acariciaba suavemente su cabello, Kana pensaba en lo rápida que había sido la recuperación de Lucy. El tratamiento había funcionado incluso mejor de lo esperado y ya estaba a punto de terminar. Sin embargo, para Kana aquello solo había sido el comienzo. El tratamiento de Lucy no era más que una parte de su verdadero objetivo. Ahora había llegado el momento de enfrentarse a su próximo oponente y dar el siguiente paso en sus planes. Mientras pensaba que, una vez terminara todo aquello, se marcharía lo más pronto posible de ese lugar infernal. Lucy la sacó de sus pensamientos al decirle que había tenido un buen día, aunque en sus sueños se había divertido aún más, comiendo sándwiches en un jardín de flores junto a su hermana mayor. Hablaba sin parar, llena de emoción, mientras Kana la observaba con una pequeña sonrisa, pensando que todo aquello le resultaba un poco agotador. Aún así, sabía que esa felicidad ayudaba al avance del tratamiento de Lucy. Suena bien, respondió Kana con calma. Por cierto, tengo algo más que decirte, añadió Lucy con entusiasmo. Juguemos juntos, hermana. Mirándola con cierta expectativa, Kana preguntó. ¿Dónde? Quiero ir a la ciudad, respondió la niña rápidamente,
pero quiero que vengas con nosotros, tú y mi hermano Karin. Justo en ese momento, Karin llegó y, jalando una silla para sentarse junto a ellas, dijo con tranquilidad: Si eso te incomoda, entonces no iré. Sus palabras dejaron un ambiente extraño y silencioso entre los tres. Mientras tanto, Kana solo pensaba que, desde el principio, se había quedado en aquella casa por dos razones. La primera era conseguir que su padre aceptara concederle el divorcio. La segunda, recuperar sus herramientas de alquimia. Fuera de eso, no necesitaban nada más de ese lugar. Con incomodidad, tomó un sorbo de té mientras pensaba con irritación en aquella absurda sociedad donde necesitaba el permiso de un hombre para divorciarse. Tan malo es el divorcio en este mundo tan estúpido, pensó molesta. Sin responder la propuesta, Kana se levantó de su asiento. Tengo algunas cosas que hacer. Hablaremos de eso más tarde. Lucy bajó ligeramente la mirada, aunque mantuvo una pequeña sonrisa. Lo entiendo. Kana solo acarició suavemente su cabeza antes de decirle: Buena chica. Sin embargo, sus propios pensamientos comenzaron a atormentarla por todo lo ocurrido. Lucy ya estaba acostumbrada a ser rechazada, y aunque Kana no había mentido al decir que tenía cosas que hacer, la verdad era que ahora que Lucy estaba recuperada, Karin podía llevarla a cualquier lugar sin necesidad de ella. Mientras todo eso sucedía, Karin las observaba en silencio. Bajando lentamente la mirada, pensó que era evidente que Kana lo odiaba. Ahora ella era una persona completamente distinta a la de aquel entonces. Aunque, ¿por qué sigo pensando en eso?, se cuestionó para sí mismo. Al final siempre llego a la misma conclusión. Lo único que tengo hacia ella son sentimientos negativos. Sin embargo, inevitablemente recordó la conversación de la noche anterior. Cuando Kana le dijo que se marcharía una vez terminara el tratamiento de Lucy, él, alterado, le preguntó: ¿Estás diciendo que dejarás a la familia Edis, y también a la familia Valentino? Kana, tranquila como siempre, simplemente respondió: Sí. Viviré sola, así que no tienes por qué preocuparte. Después de eso, no volverás a verme. Al recordar aquellas palabras, Karin sintió el pecho pesado. Entonces, ¿por qué ella solo siente desprecio hacia mí?, pensó. ¿Qué fue exactamente lo que hice para que me odiara tanto? ¿O qué fue lo que hizo ella para que todos la despreciaran? Durante años había aceptado sin cuestionar lo que todos decían. Que algunas cosas eran pecado por sí solas. Que alguien como ella debía ser rechazada. Pero al pensarlo con claridad, Kana solo había sido una idiota que seguía manteniendo una sonrisa incluso después de ser golpeada por una piedra. La respuesta era simple. Ella lo odiaba por una razón. Y él jamás debió actuar de esa manera. Kana había nacido con cabello negro, símbolo de mal augurio para muchos, pero nadie merecía ser juzgado por algo que jamás eligió. No fue ella quien culpó a un inocente ni quien cometió actos crueles. Ahora entiendo cuál fue mi error, pensó con amargura. Pero comprenderlo no cambiará el pasado. Había encontrado las respuestas demasiado tarde. Siempre había sido un hermanastro que le dio la espalda, aun cuando ella también era parte de su familia. A lo lejos, únicamente pudo escucharse la voz de Kana despidiéndose antes de desaparecer. Pero Karin continuaba atormentándose con sus propios pensamientos. Quería arreglar todo el daño que había causado, quería corregir cada una de las cosas que hizo en el pasado, pero sentía que ya era demasiado tarde para ello. Lo peor de todo era que, en el fondo, siempre supo que estaba mal. Y aún así, continuó haciéndolo. Por otro lado, Kana, armándose de valor, se dirigió al despacho de su padre. Al llegar frente a la puerta, respiró hondo antes de tocar suavemente. «Padre, ¿puedo pasar?», preguntó con nerviosismo. Desde el interior, el duque le permitió entrar. Aunque aquellas simples palabras lograron ponerla aún más tensa. Mientras abría la puerta lentamente, intentó recordarse a sí misma que solo necesitaba conseguir el permiso y entonces todo terminaría. Tenía que ser valiente. Al entrar, su mirada se posó inmediatamente sobre el duque, que permanecía escribiendo detrás del escritorio. Por un instante, Kana sintió como si el tiempo se hubiera detenido.
lo único que se escuchaba en la habitación era el sonido de la pluma rozando el papel. Él seguía conservando la costumbre de trabajar usando gafas. Y, pese a todo, continuaba siendo absurdamente atractivo. Aunque sigue siendo igual de desagradable, pensó Kanna mientras lo observaba en silencio. Kanna, armándose de valor, habló finalmente. ¿Podría darme un poco de su tiempo? El duque ni siquiera levantó la vista mientras respondía con indiferencia. Ya te lo estoy dando. Kanna lo observó con molestia, pensando que seguía siendo tan insensible como siempre. Aún así, conteniendo su irritación, continuó. Hay algo que quiero decirle. Entonces dilo, respondió él con frialdad. Kanna respiró hondo antes de reunir el valor suficiente para pronunciar aquellas palabras. Quiero pedirle que me conceda el permiso para divorciarme. Aquello hizo que el duque dejara de escribir de inmediato. El sonido de la pluma cesó por completo dentro del despacho. Lentamente, levantó la mirada y la observó fijamente por primera vez desde que ella había entrado. ¿El divorcio?, preguntó con voz baja y seria. Alarmada por la reacción del duque, Kanna respondió rápidamente. Sí. Alexandro se quitó lentamente las gafas mientras la observaba fijamente, sin apartar la mirada de ella. Kanna, intentando mantener la compostura, comenzó a explicar sus razones. La condesa Eleste, mi suegra, es una mujer desagradable y presuntuosa. Me obliga a saludarla 3 veces al día siguiendo horarios exactos y, si llego siquiera un poco tarde, debo soportar interminables reclamos y castigos. Su voz permanecía firme, aunque por dentro la ira comenzaba a hervir cada vez que recordaba aquellos años. Durante 7 años de matrimonio solo he sido tratada como un animal. A pesar de ser tu hija, incluso los sirvientes se atreven a despreciarme. Una de las doncellas solía despertarme abofeteándome y arrojándome agua en la cara. Mientras hablaba, Kanna sentía como los recuerdos de esos momentos solo aumentaban su enojo. Aunque no sirve de nada perder el control, pensó con amargura. No puedo esperar compasión de un hombre tan frío como él. Sin embargo, aun considerándolo un insulto hacia ella misma, esperaba que al menos lo tomara como una humillación hacia el honor de la familia. Saliendo de sus pensamientos, continuó. Es una conducta que no puedo dejar pasar. No puedo seguir viviendo ahí, así que necesito que me conceda el permiso para divorciarme. Alexandro la observó en silencio unos segundos antes de responder simplemente. Está bien. Kanna quedó completamente en shock. No podía creer lo que acababa de escuchar. El duque se levantó de su asiento mientras decía con tranquilidad. Organizaré todo a través del mayordomo. Ella seguía inmóvil, demasiado sorprendida. Honestamente, había esperado que él la ignorara, que creyera que estaba exagerando o incluso que le dijera que regresara y soportara aquella vida hasta morir. Eso fue demasiado rápido, pensó confundida. Entonces el duque volvió a mirarla y preguntó con calma. ¿O acaso te arrepentiste y quieres anular tu petición? Kanna reaccionó de inmediato. No, respondió rápidamente. No me arrepiento. Kanna pensó que había sido una buena idea mencionar el apellido. Para ella, aquello se sentía casi como un sueño hecho realidad. Finalmente había superado el obstáculo más grande. Aunque esperaba que el duque no creyera que su hija odiada quisiera regresar solo para causarle problemas otra vez. Solo tendré que retirar todo el dinero que pueda después del divorcio e irme, pensó con determinación. Sin embargo, antes debía dejar algo claro. Padre, de hecho siempre he querido abandonar el imperio. Tengo pensado irme a una aldea costera en el Reino Garden. Si el divorcio se aprueba, me marcharé de inmediato y no volveré nunca más. Después de decir aquello, se despidió brevemente, pensando dejarlo continuar con su trabajo. Pero entonces, la voz del duque la detuvo. He cambiado de opinión. No permitiré el divorcio. En ese instante, Kanna sintió como si las cadenas que apenas comenzaban a aflojarse se tensaran nuevamente con más fuerza que antes. Incapaz de creerlo, lo miró fijamente. ¿Por qué? El duque respondió sin alterarse. No tengo obligación de explicártelo. Aquello terminó de irritarla.
¿Por qué cambia de opinión tan repentinamente?, exclamó con enojo. Alexandro permaneció tranquilo. Porque tengo el poder de revertir la situación cuando quiera. Al escuchar esas palabras, Kana solo pudo apretar los puños con fuerza. Pensó en lo increíblemente frío y arrogante que podía llegar a ser su padre. Molesta, volvió a sentarse antes de decir con frustración: no se lo permitiré. ¿Acaso quiere que vuelva otra vez a esa vida en la casa Valentino? Sin siquiera mirarla, el duque respondió: no tienes que regresar con los Valentino. Quédate en esta mansión hasta que te diga qué hacer. Y recuerda algo, no puedes irte sin mi permiso, y emigrar al reino Karen no es una opción. Cada palabra solo hacía que la irritación de Kana aumentara más y más. Sabía perfectamente cuál había sido su error: contarle sus planes de marcharse a una aldea costera. Nunca debió decirlo. Después de todo, en su mente él seguía siendo un hombre incapaz de soportar verla feliz. Por un momento olvidé cuánto me desprecia este hombre, pensó con amargura. Sin decir nada más, se levantó abruptamente y caminó hasta el escritorio. Molesta, golpeó el escritorio con fuerza y lo miró directamente a los ojos. Aquella acción hizo que el duque finalmente dejara de trabajar para observarla. Kana, conteniendo apenas su enojo, declaró con firmeza: acepto su decisión. Pero debe saber que me ha decepcionado. Espero que en el futuro tome una decisión inteligente. Sus palabras resonaron por toda la habitación. El duque quedó verdaderamente sorprendido. Por otro lado, Kana acababa de salir del despacho cuando sintió que le costaba respirar. La conversación con el duque había dejado una pesada presión sobre su pecho, como si toda la frustración y la ira acumulada siguieran ahogándola incluso después de abandonar la habitación. Mientras intentaba recuperar la compostura, notó que Isabel la observaba desde el pasillo. Con una voz inquieta y claramente nerviosa, Isabel preguntó: ¿ya regresaste de hablar con padre? ¿Acaso le dijiste? Pero antes de que pudiera terminar la frase, Kana la interrumpió con frialdad. No le dije nada sobre lo de Lucy. Después de responder, pasó a su lado sin siquiera detenerse. Sin embargo, antes de alejarse por completo, añadió en voz baja: pero deberías ser más consciente de las cosas que haces mal. Espera. Ligeramente Isabel le extendió un sobreelegante sellado con el emblema imperial. ¿Estás enterada del cumpleaños de la princesa?, preguntó mientras la observaba fijamente. Aunque Isabel ya lo sabía, estaba segura de que Kana no asistiría. No era porque no quisiera ir, sino porque, en realidad, nunca había podido hacerlo. Incluso si asistía, probablemente terminaría escondiéndose detrás de unas cortinas para evitar las miradas de la gente. Entonces, con una sonrisa llena de superioridad, Isabel continuó hablando. Aunque, pensándolo bien, solo eres una idiota que ni siquiera puede responder adecuadamente a una invitación como esta. Esa es la diferencia entre tú y yo. Ni siquiera puedes pararte frente a otras personas. Su voz se volvió más fría y cruel a cada palabra. Tú y yo somos completamente diferentes. ¿Acaso es tan difícil para ti entenderlo? Y aunque lo entendieras, no importa lo que hagas. Yo soy Isabel, la hija querida de la familia Edis, ¿y tú te atreves a compararte conmigo? Tú solo eres una sombra mutante, así que deja de ser tan descarada y olvida este asunto. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó. Kana simplemente observó cómo se alejaba mientras pensaba que, definitivamente, las personas de aquel lugar no habían cambiado en absoluto. Y, sinceramente, tampoco esperaba que lo hicieran. Solo quiero dejar de vivir de la misma manera que antes, pensó con cansancio. Cuando era joven, evitaba ser vista incluso por su propia familia. Pasaba la mayor parte del tiempo estudiando en el sótano. Había momentos en los que aquel lugar resultaba aterrador, pero aún así terminó convirtiéndose en su único refugio mientras practicaba alquimia. Después de todo, la alquimia era un mundo gobernado por el talento. Extraer maná de una piedra era prácticamente una ciencia que requería una habilidad innata excepcional. Por eso, incluso a una edad temprana, sus experimentos tenían éxito aunque trabajara sola. Y honestamente, le parecía fascinante.
Todavía recordaba la vez que logró devolverle la vida a una planta. Sin embargo, jamás recibió elogios por ello. La reacción de su padre había sido completamente inesperada. Molesto, le ordenó que sacara aquello de su vista y le prohibió mostrarlo a cualquier otra persona. Incluso la amenazó con cerrar el laboratorio si seguía diciendo tonterías. Eso fue todo. No hubo atención, ni calidez, ni orgullo. Trataron su talento como si fuera algo vergonzoso que debía ocultarse. Y, si era sincera, aquello siempre había sido el resultado más natural para ella. Nunca esperó que fueran felices por sus logros. Sin embargo, en su otra vida como Lee Ho-wha, había crecido en una familia llena de afecto. Un lugar donde el esfuerzo realmente tenía valor y donde las personas podían reconocer tus capacidades. Tal vez por haberse acostumbrado a esa vida, olvidó por un momento cuánto la despreciaba realmente Alexandro. Esperaba una respuesta razonable. Esperaba sentido común. Pero aquello terminó convirtiéndose en el mayor fracaso de su plan. Tras un largo silencio, Kana arrojó la invitación al suelo con frustración mientras maldecía a su padre. Sería mejor si pudiera volver a ser Lee Ho-wha, pensó con amargura. Aunque no tenía idea de cómo lograrlo, sabía una cosa con certeza: no podía seguir viviendo escondida en un rincón como si fuera apenas una brisa pasajera. Y aunque enfrentarse al duque Alexandro no sería sencillo, tendría que revisar todo su plan una vez más. La cosa más importante ahora era el divorcio. Y, en el fondo, el objetivo final seguía siendo el mismo que había tenido cuando aún era Lee Ho-wha: abrir un hospital bajo su propio nombre. Aunque el lugar y el cuerpo fueran distintos, aquel sueño seguía siendo algo por lo que había luchado durante años. Quizá ya no pudiera regresar a la vida que tuvo como Lee Ho-wha, así que tendría que reconstruir su futuro por sí misma. Debo decidir el camino que quiero seguir, pensó con determinación. La ruta más sencilla ya estaba bloqueada, así que tendría que usar lo que todavía tenía a su favor. Y el momento era perfecto. Por eso utilizaría el regalo de Isabel, la invitación al banquete imperial. Ese evento reuniría a la aristocracia más poderosa del imperio. Aunque, técnicamente, ella también pertenecía a esa sociedad como duquesa de Valentino y miembro de la familia Edis, nunca había escuchado un solo cumplido dirigido hacia su persona. Era una duquesa incapaz de actuar como anfitriona. Una mujer tratada peor que una simple sirvienta. Una esposa considerada indigna al compararla con su marido. Aquel estigma había influido enormemente en la manera en que todos la trataban. Su cabello negro y desordenado, que nadie deseaba tocar. El largo flequillo ocultando sus ojos oscuros. Ese era el primer problema que debía resolver si quería empezar a vivir correctamente. Después de todo, prefería mostrar con orgullo aquello que no podía cambiar antes que seguir escondiéndolo. De repente, las palabras de Isabel volvieron a resonar dentro de su mente. La hermana que ni siquiera puede pararse frente a la gente. Entonces, lentamente, una sonrisa apareció en el rostro de Kana. Y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a desear que aquel día llegara pronto. De pronto, unos golpes en la puerta hicieron que Kana se sobresaltara ligeramente. «Pasa», dijo después de recuperar la compostura. Karin entró a la habitación y, tras un breve silencio, comentó: «Escuché que padre rechazó darte el permiso». Kana respondió con tranquilidad: «Así es». Luego añadió con evidente molestia: «Si realmente quieres que me vaya, entonces tendrás que decírselo tú mismo. Después de todo, fue quien me ordenó quedarme en la mansión. Pero no te preocupes, tampoco tengo intención de permanecer aquí demasiado tiempo». Aunque por dentro solo podía pensar una cosa: «Estoy atrapada aquí y no encuentro la manera de salir». Karin la observó unos segundos antes de preguntar: «¿Entonces, te quedarás?». «Si será así, creo que sería mejor trasladar tu laboratorio a una habitación de arriba», continuó él. Kana levantó ligeramente la mirada. «¿Te refieres al sótano?». Karin asintió en silencio. Aquello solo la confundió más. No entendía qué era exactamente lo que estaba ocurriendo. Aún así, sentía que no era el momento adecuado para cuestionar aquella inesperada amabilidad.
Ya había pasado por demasiadas situaciones irracionales últimamente. Por ejemplo, que Karin pareciera mostrar un poco de interés en ella. Ese pensamiento hizo que recordara algo de cuando eran niños. La vez en que Karin había bajado al sótano por primera vez. En aquel entonces, Kana se había emocionado al verlo entrar y le preguntó alegremente qué hacía ahí. Incluso le ofreció enseñarle el lugar y hablarle un poco sobre sus experimentos. Pero Karen, molesto, simplemente la había empujado mientras decía: Solo vine para advertirte algo. Quédate aquí abajo tanto como puedas y ni siquiera se te ocurra salir del sótano. No quiero verte ni cruzarme contigo. Y ahora, él quería que subiera el laboratorio a la superficie. Aquella contradicción solo aumentó el enojo de Kana. No vuelvas a bajar aquí a menos que sea necesario, dijo con frialdad. Karin intentó responder. Hermana. Pero apenas escuchó aquella palabra, Kana lo interrumpió molesta. Hermana. ¿Todavía no entiendes lo que te dije? Te pedí que dejaras de llamarme así. ¿Acaso es tan difícil para ti? Su mirada se endureció mientras añadía con frialdad. Si tanto te cuesta, entonces simplemente llámame Duquesa Valentino. Karin, apretando ligeramente los labios, desvió la mirada antes de responder. Ahora pareces no querer hablar conmigo. Hablemos de otra cosa. Estoy aquí para ofrecerte un trato. Aquello hizo que Kana volviera a mirarlo con atención. Quiero que sigas encargándote de la salud de Lucy. La protagonista lo observó en silencio antes de responder. ¿Aún crees que no existe una cura para su enfermedad? Karin negó lentamente con la cabeza. No es eso. Lucy no es una niña particularmente sana. Además, al haber crecido bajo la mirada y los comentarios de otros miembros de la familia, siempre termina sintiéndose pequeña y culpable por todo. Kana pensó que, al fin, parecía estar viendo las cosas con mayor claridad. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Preguntó ella. Haz por favor un tónico para fortalecer su cuerpo y su mente, respondió Karin con seriedad. Si la enfermedad vuelve a aparecer, podrá sobrellevarla mejor su salud y también quiero que revises una vez al día su estado. Kana permaneció pensativa unos segundos antes de preguntar. Si acepto, ¿cuál sería el pago? Karin respondió con seguridad. Te daré lo que desees, tanto como quieras. Kana alzó una ceja. 2,000 monedas de oro al mes. Sin siquiera dudar, Karin respondió. Aceptó. Kana lo miró sorprendida. No esperaba que aceptara tan rápido. ¿No crees que es demasiado dinero? Preguntó ella. Karin negó con calma. El oro o la plata no hacen diferencia para mí. Si quieres más, también te lo daré. ¿Necesitas algo más? Kana lo observó fijamente antes de responder. Quiero una criada exclusiva. Alguien con habilidades y personalidad adecuadas. Eso puede arreglarse fácilmente, dijo Karin. Kana lo miró en silencio. Está siendo demasiado generoso, pensó. Si hubiera actuado así desde el principio, quizá no hubiera querido molestarlo. Sin embargo, guardó ese pensamiento para sí misma. Poco después, Kana le pidió que le escoltara al banquete de cumpleaños de Su Alteza. Kana pensó que probablemente le resultaba humillante aparecer junto a ella en un evento público, pero aún así él aceptó con amabilidad. Incluso redactó personalmente el contrato del acuerdo. Cuando terminó de escribir, Karin comentó. Una vez firmado, este trato será irrevocable. Minutos después llegó la criada asignada. Como habían acordado. Mientras observaba a la joven criada, Kana se preguntó de dónde la había sacado Karin. Lo más extraño era que la muchacha ni siquiera parecía sentir desagrado hacia ella. Me gusta eso, pensó Kana en silencio. Aunque, aún así, seguía sin saber si realmente tendría las habilidades necesarias para trabajar a su lado. Luego, la doncella le preguntó hasta dónde deseaba que cortara su cabello. Kana señaló tranquilamente por encima de sus cejas. Hasta ahí. Lie asintió con cuidado antes de comenzar. Mientras tanto, Kana le entregó un papel doblado.
cuando termines, ve a comprar todo lo que está escrito aquí. Y también busca un buen vestido. Entendido, mi señora, respondió Lie de inmediato. Minutos después, cuando terminó de arreglarle el cabello, Lie no dejaba de mirarla con evidente sorpresa. Kana, notando aquello, elogió tranquilamente su trabajo. Lo hiciste bastante bien. Sin embargo, al no recibir respuesta, volvió a llamarla. Lie. La doncella pareció reaccionar de golpe y rápidamente inclinó la cabeza, avergonzada. Disculpe, mi señora, me había quedado sorprendida. Kana sonrió levemente al ver aquella reacción. Y, por alguna razón, eso hizo que comenzara a esperar con cierta emoción el banquete. Así, el tiempo pasó rápidamente hasta que finalmente llegó el día del banquete de cumpleaños de la segunda princesa. En otro lado de mansión, vemos a Orsini completamente sorprendido mientras le preguntaba a Karin si se había vuelto loco. No podía entender por qué estaba dispuesto a convertirse en el escolta de esa mujer y aceptar semejante humillación. Mientras tanto, Isabel, sujetándose la cabeza, pensaba que incluso después de decir todo aquello seguía ahí. Orsini preguntó entonces: ¿por qué haces esto? Si fuera tú, jamás le escoltaría a una reunión tan importante. Ni siquiera podría caminar a su lado. Pero Isabel lo interrumpió rápidamente. Yo tampoco quiero ir con Kana. Orsini suspiró antes de responder. Si realmente irá con ella, al menos irán por separado. Karin simplemente contestó: hagan lo que quieran. Yo la escoltaré. Aún así, antes de marcharse, intentó una vez más persuadir a Karin para que cambiara de opinión. Todavía puedes retractarte, le advirtió. No tienes por qué involucrarte tanto con ella. Sin embargo, Karin no respondió. Al ver que no lograba convencerlo, Orsini soltó un suspiro frustrado antes de alejarse junto a Isabel. Cuando Karin se quedó solo, comenzó a pensar en lo ocurrido durante las últimas semanas. Su hermana había permanecido encerrada en silencio mientras continuaba con el tratamiento de Lucy. Debido a eso, apenas había podido verla. Solo sabía que se movía entre sus entrenamientos, o de oficina. Únicamente vía a la sirvienta Lie. Y, aún así, nunca logró preguntarle nada. Sin embargo, Karin sabía que, si Kana llegaba a descubrir que estaba investigándola o haciendo verificaciones sobre ella, probablemente se volvería aún más fría y distante de lo que ya era. Pero ahora parecía evitar deliberadamente el contacto con él. Karin se preguntó si realmente ella lo odiaba tanto o si simplemente deseaba mantener distancia. Sabía que había comenzado demasiado tarde. Intentar reparar su relación ahora parecía inútil, pero cada vez que la veía sentía que buscaba algo más que una simple disculpa. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, escuchó una voz llamándolo. Era Kana. Karin levantó la mirada y por un instante quedó paralizado. La persona frente a él parecía completamente distinta a la Kana que recordaba. Ella se acercó lentamente y preguntó: ¿esperaste mucho? Karin no podía creer que la mujer frente a él fuera realmente su hermana. Kana, acercándose un poco más, preguntó con calma: ¿qué opinas? ¿El perfume es demasiado fuerte? Karin negó suavemente. Huele bien. Kana sonrió ligeramente antes de tomarlo del brazo. Entonces vámonos. Tenemos que llegar antes de que comience el banquete. Karin apenas logró responder antes de comenzar a caminar junto a ella. Y hasta aquí llega el video de hoy. Yo soy Malice y esto fue el anime bajo la manga y recuerden, las mejores historias siempre se esconden bajo la manga. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir para apoyar el canal. Nos vemos en la próxima parte.